Hoy hemos dicho que uno de los protagonistas aquí son los pacientes, pacientes que tienen un diagnóstico precoz. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo te cambia la vida cuando a lo mejor todavía no has empezado a desarrollar síntomas y ya sabes, te diagnostican, una analítica o como sea, ¿no?, con distintas pruebas, que estás diagnosticado con Alzheimer? Claro, eso te cambia la vida, ¿no? De repente ese diagnóstico, wow, y todos los planes que tienes con tu familia. Bueno, algo así le pasó también a Pascual Maragall, porque él también tuvo un diagnóstico precoz del Alzheimer. Y si algo nos enseñó, y hoy lo queremos poner en valor aquí en nuestra segunda mesa, que es una mesa social, yo creo que os va a emocionar mucho. Además, como periodista os puedo decir que es un testimonio lo que vamos a escuchar hoy aquí, desconocido, no sale tanto en los medios, tiene un valor muy grande y quiero que también vosotros le deis este valor. Es que una persona diagnosticada también es una persona que tiene voz, también es una persona que tiene vida, que tiene autonomía, y hoy queremos escuchar aquí esta voz. Vamos ya con nuestra mesa social. Que suban al escenario. Un aplauso para Elena de Andrés, psicóloga, coordinadora terapéutica de la Fundación Pascual Maragall. Elena, conmigo. Hola, Elena. Toma asiento, por favor. Y ahora sí, quiero un aplauso, pero que se caiga este auditorio. Que se caiga, por favor, porque este testimonio es muy valioso. Manuel Sánchez Pingarrón, socio de la Fundación, diagnosticado. Adelante conmigo. Oye, qué gusto. ¿Estáis cómodos? Sí. ¿Estáis cómodos? ¿Sí? Bueno, que es un placer tener esta charlita ahora aquí con vosotros. Gracias por contar en primera persona. Conoces millones de casos y Manuel nos va a contar el suyo, ¿no? Sí, sí, espero contarlo bien. Bueno, imagínate que no me lo cuentas ahora, después de la presentación que te he hecho. Te lo cuento, te lo cuento. Claro, quedaríamos fatal. Bueno, venís juntos, vamos a hablar de ese diagnóstico precoz, que ha sido además tu caso. ¿Te diagnostican Alzheimer cuándo? En febrero de 2022. Febrero de 2022. Muy bien. Y cuando te dan este diagnóstico de esta forma precoz, ¿cómo te cambia la vida? Bueno, es que todo empezó de una manera que no coincide con lo del diagnóstico precoz. Yo tuve COVID y a raíz de entonces participé en un estudio que se hizo en la Universidad de Medicina de Albacete. Y entre las distintas pruebas que me hicieron, pues detectaron el Alzheimer. Entonces, bueno, pues desde una consulta de neurología me llamaron un día y me senté allí y me dijeron: Manuel, tiene usted Alzheimer. Esa fue la primera noticia, es decir, yo no tenía síntomas o no reconocía síntomas de Alzheimer. Me lo soltaron de esa manera, que yo no supe reconocer que había sido un diagnóstico precoz, ¿no? Fue, digamos, en ese momento a mí se me cortó toda capacidad de entendimiento y de allí salí, y hasta bastante tiempo después, pues cuando preguntamos y fuimos a algún sitio a que nos contaran cómo había sido el diagnóstico, y nos explicaron que era un diagnóstico precoz y que estaba en una fase leve, no fuimos capaces de reaccionar y conocer realmente la situación, ¿no? Digamos, de suerte, entre comillas, de que el diagnóstico hubiera sido precoz, ¿no? Elena, la primera fase de un poco de negación o de shock, ¿no?, cuando pasa algo así en estos nuevos pacientes diagnosticados de forma precoz y, como decía Manuel, sin síntomas, imagino que es lo más habitual, ¿no? Sí, bueno, realmente el caso de Manuel es un caso excepcional, ¿no? Porque normalmente siempre hay, bueno, pues cierta sospecha, ¿no? Porque dices, a lo mejor tengo ciertos síntomas, ¿no? Y al final los especialistas, ¿no?, deciden hacer las pruebas, ¿no? Y estas pruebas que gracias a los científicos tenemos para hacer este diagnóstico precoz. Pero a nivel, digamos, por procesos psicológicos, ¿no?, que es lo que me trae también aquí a hablar un poquito. Efectivamente, cuando recibes, cualquier persona, ¿no?, cuando recibe un diagnóstico, sea el que sea, y en este caso de enfermedad de Alzheimer, al final lo recibes como un impacto, como un shock. Lo puedes estar intuyendo o no, pero en otros casos es, bueno, pues esta parte de necesito
necesito este tiempo de entender qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que me está ocurriendo y de entender este diagnóstico qué significa para poder readaptarme, ¿no?, a la nueva realidad de convivir en este caso, con un diagnóstico de Alzheimer. Yo creo que cuando te dan un diagnóstico así, lo primero que piensas también, entre otras cosas, es, bueno, no estoy solo, ¿no? Hay fundaciones que me pueden ayudar. En vuestro caso, en la fundación, cuando recibís casos como el de Manuel, que imagino que cada vez van a ser más por este diagnóstico que decimos precoz, ¿qué les decís? Bueno, realmente nosotros, gracias a todos los avances, ¿no?, que decíamos de investigación y gracias a que cada vez vienen diagnósticos más precoces, y esto hace muy poquito tiempo que lo tenemos, ¿no? Nosotros siempre hemos trabajado con las familias que cuidan de un familiar con Alzheimer, y en estos grupos familiares siempre nos encontrábamos, ¿no?, o bueno, siempre no, nos hemos ido encontrando con personas que nos decían, oye, pues mi pareja tiene Alzheimer, ¿tenéis algo en la fundación para darle? Y nosotros reflexionábamos sobre, tenemos muchas cosas para las familias, nos falta esta respuesta para la persona que recibe el diagnóstico porque está en plena capacidad de comprender, de entender, ¿no? Entonces, estamos frente a un cambio de paradigma también de lo que es un paciente pasivo, ¿no?, que se llamaba antes, a una persona activa y evidentemente persona dueña de sus decisiones y de todo lo que conlleva al futuro, ¿no? Entonces, con esta plena autonomía. Desde la Fundación, en este sentido, empezamos primero con pequeñas ideas, ¿no?, de, bueno, pues vamos a intentar hacer una guía que responda a las necesidades, siempre contando con, en este caso ya dijimos, vamos a introducir la voz de las personas con Alzheimer para... Nosotros tenemos el conocimiento, pero queremos saber qué respuestas necesitan, ¿no? Eso por un lado, y luego, evidentemente, como fuimos viendo que cada vez más, el año pasado empezamos con un nuevo proyecto piloto, ¿no?, una pequeña intervención para personas que reciben el diagnóstico de Alzheimer, de forma que intentemos, bueno, pues empoderar, dar información fiable, veraz y que sea útil para que las personas con Alzheimer puedan, a lo largo de su proceso, tomar decisiones, saber cómo cuidarse mejor, si quieren, qué decisiones pueden tomar de cara a futuro, etcétera, ¿no? Y esto, bueno, pues estamos con este pequeño piloto que esperamos a futuro pues poder expandir en diferentes lugares. Claro, lógicamente las necesidades de una persona diagnosticada pasiva, que decías, esos pacientes, no tienen nada que ver con Manuel ahora mismo. Manuel, ¿cómo cambia tu proyecto de vida a partir del diagnóstico? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Cómo lo encajáis en casa, en la familia? Bueno, cambia radicalmente, claro. Además, en el caso mío, que bueno, estuvimos un tiempo sin saber efectivamente en qué situación estaba yo, hasta que, bueno, tomamos en plural porque no fui yo solo, fue mi mujer y yo lo que trabajamos ese primer momento. ¿Hoy ha venido tu mujer? ¿Está contigo? Sí, está. ¿Dónde está? Allí. Hola. Y bueno, lo que hicimos es convencerme de que mi estado de salud era el mismo que hacía unos meses, cuando no me habían dicho que tenía Alzheimer, y entonces concluimos que no podíamos tirar la vida, había que tomar decisiones. Y entonces, bueno, lo primero que hicimos es ir a alguien que nos explicara con el diagnóstico que me habían dado, es decir, qué es lo que tengo yo, en qué situación estoy. Y bueno, alguien nos explicó aquello detenidamente, nos dio los ánimos correspondientes, nos dijo qué era y qué debería de hacer, etcétera, etcétera. Y tuvo el acierto, fue en una clínica de aquí de Madrid, tuvo el acierto de recomendarnos a la AFA de nuestra ciudad, de Albacete. Y nosotros el acierto de ir allí a visitar a aquella buena gente. Y aquello fue un antes y un después, porque, claro, vi allí gente profesional que sabía tratar a las personas que estaban como yo. Tienen un programa dedicado a los que tenemos la situación más leve, que le llaman un programa de atención temprana. Entonces, bueno, pues allí nos juntamos. Entonces, de esa manera conseguí yo convencerme de que, bueno, que había unas terapias que me estaban curando. Yo siempre digo que en este primer tiempo de mi enfermedad le voy ganando al Alzheimer. El Alzheimer ha avanzado 1, yo 3. El segundo tiempo ya veremos cómo va, pero el primer tiempo yo voy por delante de él. Y segundo, se ha formado un grupo de personas dentro de ese programa de atención temprana
que hemos concordiado, alguien lo ha dicho aquí antes, de tal manera, hemos hecho una piña allí de trabajo y de comunicación, etcétera, que te hace, en fin, te cura, eso te cura también. Manuel, te agradezco que digas eso porque, Elena, efectivamente, ¿no? A pesar del diagnóstico tremendo, es un diagnóstico que no nos gustaría recibir, pero se puede seguir mirando hacia adelante, se puede seguir viviendo y siempre con más gente en tu situación, ¿no? Y con profesionales es un poquito menos difícil. Absolutamente, ¿no? Es decir, recibir un diagnóstico de Alzheimer no te cancela el futuro, te da, bueno, pues una perspectiva diferente quizás a lo que tú tenías pronosticado o esperado, pero realmente todos en nuestra vida, nuestras expectativas de futuro van cambiando conforme nuestra vida va pasando y conforme nos suceden cosas, ¿no? Entonces, a la hora de recibir un diagnóstico, como decíamos, ¿no? Bueno, pues es pasar todo ese proceso y empezar a readaptarnos hacia a dónde me quiero dirigir, ¿no? Y cómo voy a reconstruir, ¿no? O cómo voy a volver a navegar, ¿no? en este camino hacia mis perspectivas de futuro y hacia lo que quiero hacer, pero por supuesto no te cancela, ni te cancela como persona, ni te cancela el futuro en absoluto, cambia. Pero como todo, ¿no? Entonces, es ese proceso de adaptación que es importantísimo hacer, bueno, pues cuando se tiene toda la autonomía y contando siempre con la familia, ¿no? Contando con apoyos, que es fundamental. Yo creo que Manuel nos lo está demostrando absolutamente. Manuel, claro, en tu caso, oye, pues tú sigues siendo autónomo y sigues tomando decisiones y sigues teniendo tus proyectos y tus sueños, ¿no? Eso de ser autónomo está muy bien. Bueno, eso es y de tomar tus decisiones y de que la gente te escuche, ¿no? Es fundamental, claro, para la vida de una persona, el poder seguir tomando tus decisiones y poder pensar en tu futuro inmediato, porque yo los planes ya no me los hago a largo plazo, me los hago a plazos más cortos, pero el poder tener controlada tu mente y además en las cosas prácticas del día a día, o sea, planear tu futuro de manera práctica también es muy importante, ¿no? Y luego, sobre todo, mentalmente, yo siempre he dicho que la fuerza más grande que tenemos las personas es la imaginación. Y si tú eres capaz de tener un punto de llegada, un proyecto de llegada, un sueño, pues lo importante no es tanto el llegar al sueño, es el camino que recorres, ¿verdad? Los pasos que das hasta llegar a conseguir ese sueño, porque entre esos pasos, a veces de manera inesperada, resulta que te encuentras con la isla del tesoro, sea cual sea el tesoro para cada uno, ¿no? Vosotros fijaros que yo, ¿qué me iba a decir a mí que cuando me dieron el diagnóstico y lo entendí, iba a estar hoy aquí, hablando con todos ustedes de una manera tan emocionada y un momento tan grato y que a mí me curan estas cosas, a mí me curan, ¿no? Entonces, por lo que me preguntabas, importante el seguir tomando decisiones de ese tipo, positivas, tener la mente fuerte y tomar decisiones siempre en positivo. ¿Te puedo preguntar una cosa? Claro. No sé la respuesta. ¿Cuál es tu sueño para luego imaginarme yo ese camino? Bueno, me encantaría contestártelo, pero es una utopía. Prefiero marcarme casi un imposible porque me va a exigir más esfuerzo que no una cosa que sea fácil de conseguir. Lo que yo sueño, sé que no la voy a conseguir, o casi seguro no lo voy a conseguir. Voy a poner todo el esfuerzo en conseguirlo. Y te doy una pequeña pista. Yo quiero ayudar en el estado que yo estoy. Lo que quiero cuando estoy aquí es por dar visibilidad a los enfermos, porque sepáis que los enfermos somos como yo. Los enfermos no son, afortunadamente, todos no son los que están en esa última fase. Somos nosotros y nosotros tenemos que participar en todo ese proceso, en todo ese proyecto, que yo tengo un final y los demás también tienen un final dibujado, que lo sé porque los conozco. Te agradezco muchísimo que estés hoy aquí. Es un testimonio valiosísimo. Vamos, que tienes una entrevista, que cuando quieras te entrevisto en Radio Nacional, que estoy ahora. Cuando quieras te entrevisto. Y ahí me contestas y me cuentas lo del sueño.
Porque yo creo que hoy, Elena, si podemos irnos todos de aquí, y ojalá este mensaje llegue bien alto a la sociedad, diciendo que las personas diagnosticadas no se pueden quedar al margen de la conversación, que tienen voz, a mí me parece un mensaje potentísimo. Absolutamente, pero así de alto y así de claro. Es decir, creo que somos mejores personas, somos mejor fundación, hacemos mejores programas, creamos mejores materiales, creamos mejores terapias gracias a que las personas que viven con el diagnóstico nos puedan decir qué quieren, qué necesitan, cómo se sienten y cómo podemos responder a esas necesidades, ¿no? Y nosotros invertiremos todo lo que esté en nuestra mano para poder responder a esas necesidades, pero su visión y su voz es absolutamente imprescindible, ¿no? Porque al final decíamos, veníamos de un modelo paternalista, haz esto, haz lo otro. No. Tenemos recomendaciones, por supuesto, pero cada persona, cada ser humano es completamente diferente, ¿no? Y son ellos, dentro de sus condiciones, ¿no? En este momento y de sus vivencias, los que nos pueden decir y los que mejor nos pueden guiar sobre hacia dónde, desde la perspectiva, ¿no? De intervención psicológica, de materiales que podamos dar, de información, etcétera, los que mejor nos pueden dirigir hacia ese punto. Y yo lo digo con orgullo, ¿no? Porque al final creo que las mejores ideas que nos surgen no son solo nuestras, son de las familias y son de las personas con Alzheimer que nos dicen, oye, ¿no tenéis esto? Sí, espera, que ahora vamos, que lo vamos a intentar, ¿no? Entonces, creo que es fundamental, ¿no? Y estamos en ese cambio de paradigma en el que es necesario escucharles y es necesario proyectar su voz y ser altavoces y darles esa voz. Yo creo que es absolutamente fundamental. O sea, Manuel, ¿se me ha quedado claro? Que quede claro, nos queremos meter en tu piel ahora mismo, ¿vale? Sales a la calle, estamos todos en tu piel ahora mismo. Sales a la calle y en una conversación con amigos, con familiares, les cuentas pues, que estás diagnosticado de Alzheimer, ¿no? Y incluso desde hace 4 años. ¿Cómo es la reacción de la gente? ¿Cómo es la reacción de la sociedad y de la familia? ¿Tienden a sobreproteger? ¿Entienden? ¿No entienden? ¿Se descolocan? ¿Cómo reaccionamos? Bueno, no es lo mismo el entorno que la familia. Lo dividiría en esas dos partes, ¿no? Porque la familia, como la de todos los que estamos aquí, la familia es una buena gente toda, mis hijos, mis hermanos y tal. Yo les digo que no quiero protección, yo quiero atención, no quiero que me protejan. No me siento bien en ese papel, ¿no? Y a la sociedad lo que quiero decirle también es que no queremos dar pena. Los enfermos lo que queremos es participar, queremos contribuir a que entre todos, yo no entiendo de medicina, ni de lo que nos contaba Marta, ni de las cosas que hacen en la fundación, pero sí entiendo porque conozco a los enfermos que están en ese programa que hablaba antes de atención temprana y nos hablamos, nos contamos nuestros miedos y nuestras alegrías, nuestras dudas. Me preocupa mucho el estar contándolo bien, transmitir, eso es lo que me preocupa. Quiero decir con esto que lo de dar pena no es el papel que nosotros tenemos que jugar ahora mismo, que afortunadamente todo empieza a cambiar y se nos empieza a dar voz en espacios tan importantes como este, ¿no? No dar pena a la sociedad y no a la sobreprotección, Elena, en la familia. Sí, realmente, bueno, un poco por complementar, ¿no? O por continuar en lo que nos decía Manuel, ¿no? Que realmente la visión que tiene quizás la sociedad menos sensibilizada, ¿no? De una persona con Alzheimer es una persona que está en fases muy avanzadas o como decíamos antes, ¿no? Ya te dan el diagnóstico y te anulan y esto no es así, ¿no? Y esta es la realidad de que esto en absoluto es así. Y luego respecto a la sobreprotección, el otro día, la semana pasada, ¿no? Estuve en un congreso y una persona hizo una aportación que ya me quedo y así generamos también conocimiento, ¿no? Que decía la delgada línea, ¿no? Sobre la sobreprotección, pero sobre todo la diferencia entre proteger y sustituir, ¿no? Entonces, una cosa es proteger y una cosa es preocuparte por una persona, por supuesto, ¿no? Y cuando somos familia nos preocupamos y de alguna manera intentamos proteger y que todo esté bien. Y otra cosa es sustituir, que es hacer las cosas por la otra persona, ¿no? Y esa es la sobreprotección. Entonces, lo que hay que evitar es el decir, no,
no, ya no hagas esto, ya no. O no vayas solo a este Claro, sitio, no hay que anular en absoluto, es decir, no hay que sustituir, ya lo hago yo, no te preocupes. No. A mí déjame que con mi autonomía haga lo que quiera, ¿no? Dentro de, entiendo tus preocupaciones, entiendo quizás pues, que me quieras proteger o salvaguardar, etcétera, pero la línea es delicada, ¿no? Entonces es importante que nos planteemos, estoy sobreprotegiendo, estoy sustituyendo, estoy haciendo ya todas las cosas porque lo que hay que hacer es que prevalezca la autonomía de la persona, sus deseos, sus preferencias, etcétera, todo el tiempo, absolutamente posible, ¿no? Entonces ese es un punto importante que hay que trasladar para que nos quede claro que sí, que es importante y nos preocupamos, pero sin sustituir lo que es el que una persona pueda tomar sus propias decisiones de forma autónoma. Manuel, tú asentías. ¿Nos puedes aterrizar un ejemplo concreto que digas, bueno, si yo te tengo que poner un ejemplo de cosas, yo qué sé, de mi familia o tal, no acabaríamos nunca, no es el caso ahora, ¿no? Pero algún ejemplo que digas, es que en esto, y coincido con mis compañeros cuando voy, que también les pasa lo mismo, de tema de sobreprotección. Alguna cosa que digas, déjame, ¿no? Sí, ocurre con muchísima frecuencia y a veces de manera muy sutil. Lo que pasa es que tú sí lo notas, que te están... No toques esto, ya te lo pongo yo. Cuidado con... En fin, no dices nada porque, bueno, al final no te están agrediendo. Te sientes observado un poco, pero como que te sientes muy observado, mirando, ¿no? sí. No tu entorno cercano, que no es así, porque lo llevan con naturalidad, pero el entorno en cuanto al grupo de amigos y al grupo de vecinos y no sé qué, saben que estás diagnosticado, te bajan 3 escalones de tu capacidad de no sé qué, pero si soy el mismo que hace 15 días que no me habían dicho nada, ¿no? Entonces, es una manera sutil. Por eso insisto mucho en que nos tienen que dar presencia, nos tienen que ver y conocer cuál es nuestro comportamiento normal y nuestra forma de discurrir y de hacer las cosas. Medios de comunicación nos tenéis que llamar alguna vez. Sí, mira, nos cerramos en vacaciones. De hecho, te diría, y ya lo saben en la Fundación, que os vamos a hacer una entrevista a la Fundación y a mí me encantaría que tú estuvieras en esa entrevista. Me encanta. Me encantaría, un testimonio increíble. Para terminar esta mesa, una última reflexión de los dos, un último mensaje. Vamos a pedirle a la sociedad algo para avanzar juntos ante esta enfermedad. Elena. Bueno, yo me voy a quedar con la parte emocional, ¿no? Yo creo que si le tengo que pedir algo a la sociedad en general, pediría empatía, ¿no? Nos va a servir para todo en general, pero también el hecho de poder ponernos, ¿no?, en la situación de la otra persona y el poder comprender y el poder dar ese espacio para todos, ¿no?, entender cómo nos sentimos. Es decir, esa empatía si tuviera varita mágica, haría plin, 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 y el mundo entero de empatía, pero sí, por ahí pediría yo. Un poquito de empatía. Manuel, y tú cierras la mesa. Bueno, muy rápido. Yo diría que para los organismos públicos y tal, sobre todo el sector de sanidad, tienen que entender que nuestra enfermedad es una enfermedad específica y que necesitamos tratamientos específicos como tienen otras enfermedades. Y cambiar los circuitos que tienen de recepción del enfermo, de comunicación de la enfermedad, y el seguimiento tiene que cambiar. Y eso no es muy costoso. Y luego, bueno, he dicho antes, para la sociedad en general, el no queremos dar pena. Y luego, para las asociaciones como pueda ser la Fundación Pascual Maragall, para las asociaciones de familiares de Alzheimer, como pueda ser las AFAS, que las hay en todos los pueblitos de España, sabemos que existen, sabemos el trabajo que hacen y los reconocemos. O sea, queremos a esta gente. Los aplaudimos por todo lo que hacen por nosotros. Los reconocemos, lo sabemos. Wow. Muchísimas gracias a los dos por vuestra generosidad. Un fuerte aplauso para Elena y para Manuel, por favor. Gracias.